en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de este Rosca y Casta. Lo primero que quiero es agradecerle a la querida, a la gran Guillermina Rizzo, que nos deja el estudio en condiciones, y es un placer para mí estar aquí en la continuidad de la programación de esta Ecomedios AM 1220. Y hoy venimos con una agenda cargada, la reforma laboral que el gobierno busca acelerar y el pulso político en el Congreso. Vamos a estar hablando con un protagonista que nos va a dar detalles. Hay por ahí, ya te lo voy a contar, algún proyecto alternativo. Vamos a ver qué grado de viabilidad tiene o no. Ahí en el Congreso se define gran parte del escenario político de aquí a fin de año, cuando comiencen las sesiones extraordinarias. El presupuesto de la ciudad también se está debatiendo por estas horas. Vamos a estar hablando con un protagonista de ahí y vamos a estar también, hay un tema que preocupa mucho porque no sabemos como nada de lo que anuncia el gobierno, esta es mi opinión, qué va a pasar con esta reforma de energía que está promoviendo. Ahí hay alguna especulación que el segmento, digamos, de usuarios pagaría más que las industrias, que las empresas. Bueno, vamos a estar hablando ahí con detalles para intentar entender qué sucede ahí con eso y qué va a pasar finalmente. Yo te propongo que nos presentemos en sociedad y arrancamos este Rosca y Casta de hoy. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Y a las 18:05 empezamos el programa. Yo te quiero contar que el gobierno impulsa, como todos sabemos, su reforma laboral y el sindicalismo responde con críticas duras. Voy a hablar ahora con Hugo Yasky, diputado nacional, titular de la CTA, sobre el proyecto que propone el gobierno y también sobre uno alternativo que se está trabajando en el Congreso de la Nación. Hugo, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está?
tal, Sergio? Bien. Bueno, un placer hablar con usted, Hugo. Bueno, a ver, el gobierno insiste que la reforma está pensada para ayudar a las pymes, bajar la informalidad, que es una modernización del trabajo, pero hay duras críticas de los sectores opositores. ¿Cuál es su posición y qué es lo que más le preocupa de este proyecto del gobierno? Lo que más me preocupa es que es un proyecto pensado para precisar todavía más a los sectores laborales que va a tener Hugo, lo escucho un poquito entrecortado, no sé si usted está en movimiento. Hugo, No, estoy en mi oficina central de trabajadores. Bien, bien. Bueno, ahora lo escucho bien, mire, casualmente. Le decía que el proyecto que propone el gobierno pretexta a las pymes como eje de su preocupación, pero en realidad no son las pymes las que han planteado la necesidad de avanzar con esta reforma, sino la ANCHAM, que es la Cámara Empresaria que reúne las multinacionales norteamericanas y grandes grupos empresarios locales. La verdad es que hace un año el gobierno introdujo formas que teóricamente van a facilitar la toma de empleados por parte de las pymes. Por ejemplo, se avanzó con la figura de 3 colaboradores para empresas pequeñas en lugar de registrar al trabajador, se ampliaron los periodos de prueba, se precarizaron las condiciones que protegen al empleado. Hace un año que sucedió esto y se elevó la cifra de trabajadores negros y decreció la cifra de trabajadores registrados. Es decir, que empíricamente que vemos es que ninguna de estas los resultados que se arguyen. Y por otro lado, lo que se quiere es tener con derechos que el piso más de empleo decente, como dice la OIT. Eso básico, ¿cuál es? El derecho a la indemnización, el derecho a cobrar horas extras cuando se trabaja sin la jornada laboral, y el derecho a tener un convenio nacional, es decir, el derecho a libertad individual, lo que quiere llevar el gobierno, y va a ser algo, va a ser perjudicial para los trabajadores y no va a generar empleabilidad. Ninguna pyme va a tener empleado porque le salga más barato si no tiene necesidad de tener porque tiene más demanda. Bien, Hugo, hay un proyecto alternativo de reformas laborales que están impulsando usted y otros compañeros de bloque, dígame si estoy en lo correcto. Sí. ¿Qué temas incluye ese proyecto y en qué se diferencia del proyecto del gobierno? Lo que se diferencia es que nosotros queremos legislar pensando trabajadores de plataforma, pensando en las nuevas. Hugo, lo estoy escuchando muy mal, muy entrecortado. Ahí está, vamos a restablecer la comunicación. Estoy hablando con Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado nacional por Unión por la Patria. Estábamos hablando sobre el proyecto de reforma laboral o modernización, depende quién te lo cuente, es como te lo van a decir, y sobre un proyecto alternativo que están trabajando diputados de Unión por la Patria, sobre todo con terminales sindicales en el Congreso de la Nación. Ahí lo tenemos restablecido. Hugo, ¿me escucha bien usted ahora? Sí, se escucha bien. Bien. Bueno, me estaba contando las diferencias del proyecto que están trabajando ustedes con el del gobierno. Claro. Trabajo de plataformas es un proyecto. Prácticamente todos los países de Europa hoy está legislado esto. En América algunos han avanzado. El otro proyecto tiene que ver con la licencia parental, que es otorgarle al hombre empleado la posibilidad
de tener más de 2 días de licencia cuando nace un hijo o cuando adopta, tiempos para atención de tareas de requerimiento por la condición por la escolaridad de los hijos, la posibilidad de ser parte también de las tareas de cuidado. Bien. Otro proyecto plantea la reducción de la jornada laboral, y hay otros proyectos que apuntan por ejemplo, a reducir el periodo de prueba, porque consideramos que es abusivo lo que se estableció. Bien, bien. Hugo, ¿el bloque de Unión por la Patria logró cerrar filas en torno de una misma posición o todavía hay matices entre las distintas vertientes del peronismo? Por ahí vemos algunos gobernadores que empezaron, no sé si a negociar, no me animo a usar esa palabra, pero por lo menos a hablar con Milei en busca de obras y fondos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su mirada? Tipo es interesante porque tiene algunas ideas que, digamos, son disruptivas. Sí, es inteligente la forma de plantearlas en general. ¿Me está escuchando, Hugo? Me parece que, no sé, ¿usted me oye, Hugo? Las ideas, cómo comunicarlas, ¿viste? Sí. Me da la sensación que se cortó, ahí le digo a mi producción, yo pensé que estaba respondiendo la pregunta, pero bueno, evidentemente estaba hablando con alguien. Cosas que pasan en la comunicación en estos tiempos de tanto wifi, de tantas redes, de tanto monopolio. Esta es mi opinión, obviamente. Bueno, vamos a ver si podemos volver a conectarnos ahí con Hugo Yasky. Ahí lo veo a Matías haciendo trabajos perfecto. Ahí me avisa de que ya está. Hugo, ¿me escucha? Se cortó, perdón. Se quedó la comunicación como que estaba hablando con alguien, yo pensé que me estaba respondiendo, le pido disculpas por eso. El bloque de Unión, le decía, varios gobernadores hablan o están intentando o empezando a hablar con Milei. Lo preocupa eso y le preguntaba también si dentro del bloque de Unión por la Patria, hay una unanimidad de criterios con las distintas vertientes sobre esta nueva propuesta. En realidad todavía no nos reunimos. En general, los diputados de esta acción sindical, que somos los que tenemos la voz cantante en estos temas, bien, podemos tener el consenso del conjunto del bloque. Sí, ahí está Sergio Palazzo, Vanessa Sile y Paco Manrique, que son de la CGT. Hay compañeros como Pablo Carro y yo, que somos de la CTA. En general, sobre los temas sindicales, los que definimos somos los integrantes de la Comisión de Trabajo. Bien. No se reunieron, pero tienen previsto reunirse para acordar, digamos, un proyecto. Claro, hubo una reunión el miércoles, los diputados sindicales ya estamos trabajando. Estos proyectos que yo te mencioné entrecortadamente, no sé si se alcanzó a escuchar bien porque se cortaba la comunicación, pero bueno, todos los proyectos que mencioné son son parte del trabajo colectivo de este puñado de diputados de esta acción sindical que estamos trabajando activamente, tratando de tener una propuesta para cuando sea el momento del debate. Bien. Le pregunto, Hugo, sobre su opinión sobre la nueva composición de la CGT. ¿Cuál es su mirada? ¿Está de acuerdo? ¿Le parece bien? ¿Tiene esperanzas? Creo que no hubo un gran cambio, hubo un reacomodamiento más que nada de nombres. Sigue habiendo un triunvirato, siguen estando representados más o menos los mismos sectores a través de cada uno de los integrantes del triunvirato. Espero que en el tema de la reforma laboral que impulsa el gobierno podamos seguir teniendo una misma mirada y también hay que decir que Hugo Moyano Hijo, un laboralista propuesto por la CGT en la lista de Fuerza Patria,
se va a integrar cuando asuman los nuevos diputados, y bueno, eso va a reforzar todavía más la consistencia del sector de los diputados de extracción sindical. Bien, ¿hay alguna... ¿Cómo ve esta nueva etapa de la CTA en relación, pensando con esta CGT, aunque usted ya me adelantó que no ha cambiado mucho según su mirada? Ustedes saben que estamos en un proceso de unificación con la CTA autónoma. Bien. Mañana tenemos justamente una reunión con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, donde vamos a abordar distintos temas, el Garraham, el tema de los jubilados, las demandas de los sectores vinculados a las familias con personas con discapacidad, y también va a estar presente las pymes, porque va a haber un grupo empresario pyme muy grande. Por supuesto, hablaremos de la reforma laboral, y en estos temas esperamos poder seguir construyendo las dos CTA, sintonía con la CGT. No siempre se logra, pero vamos a persistir en esa decisión, porque creemos que el papel del movimiento sindical es hacerse cargo de los temas que hoy están de alguna manera bajo la mirada del gobierno con un sentido regresivo. Estoy hablando con Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado nacional de Unión por la Patria. Le voy a hacer la última, Hugo, agradeciéndole mucho su tiempo. ¿Cómo imagina esta nueva etapa, digamos, con la discusión nada más y nada menos de la reforma laboral del sindicalismo? Digamos, ¿cree que hay alguna chance de que haya más participación en la calle? ¿Están dadas las condiciones como para algún paro en algún momento? Yo creo que estamos todavía muy cerca del impacto que genera una elección en la que el gobierno, a pesar de que la diferencia fue bastante acotada, pero el gobierno sale fortalecido. Uh-huh. Eso evidentemente tiene un periodo lógico de desgaste. Sabemos que hay una situación social pero muy grave. Sabemos las penurias que está viviendo nuestra gente, de manera tal que también ese estado de gracia tiene fecha de vencimiento, y a partir de ahí seguramente la conflictividad social, tal como todo el mundo espera, y pienso que el gobierno también lo sabe, irá en aumento. Hugo, le agradezco mucho la comunicación con Rosca y Casta, un placer, como siempre. Hasta luego. Hablamos con Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado nacional de Unión por la Patria. Bueno, ahí tenés algunos lineamientos sobre lo que puede llegar a ocurrir en el Congreso de la Nación, lo que tiene que ver también con la CGT y un proyecto alternativo que está trabajando el Bloque de Unión por la Patria con estos diputados, entre ellos Hugo Yasky, con Terminal Sindical. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana.
ya tiempo. Conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprás. Aún me acompaña. Qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar. Nuestro amor renacerá con idéntica pasión, alma sin transmutación, nuevos cuerpos, ¿quién será? El espacio de Matías Bonelli, un oasis de realismo e información económica en medio del desierto de la desinformación. que ya está presentado en sociedad y ya hicimos todo la previa para presentarlo a él, para saludarlo en realidad, el querido Matías Bonelli. Hola Matías, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va? Muy bien. Hicimos todo un suspenso porque sabemos, Matías, que vas a hablar de carne.
Exactamente, sí, vamos a hablar de carne porque la carne, siempre hablamos de algún tema que está relacionado con el consumo, con el bolsillo, con el dólar, o sea, Bien. todas las cuestiones macro, pero que terminan repercutiendo en lo micro. Bien. Si hay un termómetro, si se quiere, de cómo está la situación económica, la actividad y sobre todo el poder adquisitivo de la gente, es en la Argentina, sobre todo, el consumo de carne. De carne. Y lo que hay que decir es que la verdad no está viniendo bien. Salió en las últimas horas un informe bastante interesante de CEPA con base de datos en la Cámara de la Industria de Comercio de las Carnes, donde lo que está mostrando es, primero, que en octubre se duplicó el precio de los cortes, o por lo menos de algunos cortes, en relación a el mismo mes del año pasado. O sea, en el último año se duplicaron Tremendo dato, algunos Mati. precios. Tremendo Dato. Tremendo Sí, dato. sí. Y por supuesto, esto lleva a que en lo que es el gobierno de Javier Milei, que estamos por cumplir 2 años ahora dentro de algunos días, se están consumiendo, por supuesto, menos cortes de bovinos, sobre todo, que es lo que más se consume acá en cuanto a carnes, que como consecuencia, por supuesto, de estos aumentos y este menor poder adquisitivo de las gentes. En el último mes, para que tengas un dato, hay un corte, que si yo te pregunto cuál es el corte de asado de los argentinos, ¿cuál es? El asado. El asado, ¿no? totalmente. El asado, que a mí eso es lo que menos me gusta, te diría, pero no importa. Lo que pasa es que ahora hay muchos cortes, viste, como que están de moda, pero es verdad lo Sí. que decís, sí. Sí. Bueno, el asado es como el clásico, ¿no? El Sí. que tiene que estar en todas las parrillas, el que se usa hasta en las obras y el que se usa también, digo, en las obras de construcción, y que Absolutamente. se usa en un asado de gente de otro nivel, digamos, otro poder adquisitivo. Bueno, en el último mes, más de 8% aumentó el precio Del asado, claro. Del asado, exacto. Solo Sí. en el último mes. Solo en el último No, mes, es es decir, tremendo, mucho. es tremendo. Es mucho, sí, es mucho. Y por supuesto eso es lo que también termina explicando por qué se está dando una caída, ¿no? En el nivel de consumo. Y si querés, cómo puede llegar a repercutir esto en lo que es la economía del día a día, en la economía doméstica. Hace un año, por ejemplo, los cortes habían sufrido una remarcación de casi el 62%, ¿no? Claro. Es decir, que lo que se puede venir, por lo menos lo que se está viendo es que es un comportamiento que sigue. Lo que no está pegando en este momento, por suerte, porque sí pasó en alguna otra oportunidad, recordá que hubo algunas previsiones para exportar y demás, es la exportación, ¿no? Que por Claro. supuesto está bien, pero no es que esté afectando en los precios locales. Según el IPCBA, que es el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, lo que dice es que este incremento que yo te contaba de octubre Sí. es las fiestas. Ya empezamos a hablar de las fiestas y claro. su impacto en la economía, ¿no? Porque dicen que es una demanda estacional, hay más demanda, entonces eso se lleva también, por supuesto, a que haya más precios. Pero también dice que se registraron incrementos que van entre el 15 del 18% en algunas cuestiones como insumos y demás, que terminan, por supuesto, pegando en lo que es la economía de la familia, en los costos, Claro, ¿no? claro. Además parece que hubo algunas lluvias que afectaron la oferta de cabezas, y como te decía recién, el tema de las exportaciones siempre juega, pero no es tampoco que se está yendo toda la carne, entonces lo que queda acá termina siendo más caro, ¿no? Matías, me acuerdo a lo largo de tus columnas antes de las elecciones que vos venías Sí. con mucho acierto marcando que las alimenticias estaban, digamos, como Sí. aguantando todo lo que podían, pero incluso días antes de las elecciones como dijeron, bueno, flaco, no podemos más. Y siempre en Argentina las 10 plagas de Egipto, esto que contás, la restricción de cabezas, de exportación, Sí. bueno, y teniendo en cuenta las fiestas, lo que puede llegar a pasar de acá al 25 de diciembre, y cómo también seguramente, vos me corregirás si no, cómo Sí. esto va a repercutir en la inflación también. Bueno, siempre todo termina repercutiendo en la inflación. El sueño del gobierno, por supuesto, era no subir del 1,9, es decir, no tocar el 2%, pero hay algunos informes que están diciendo
que sí se va a estar por encima de ese número, del 2%, pero el tema carne para lo que es el índice de inflación es importante, entonces habrá que ver cuánto realmente termina pegando en lo que es el índice, el IPC, ¿no? El índice de precio al consumidor total. Bueno, eso lo tendremos que ver dentro de algunos días, más allá de que sabemos de que no viene le faltan algunos días, es decir, todavía tenemos que esperar un tiempito más para ver cuánto termina pegando realmente, ¿no? Matías, el placer de siempre, te agradezco mucho por tu análisis. Abrazo, gracias. Matías Bonelli, nuestro especialista en economía y política, lo escuchaste aquí, en Rosca y Casta, ¿dónde si no? Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venís a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Rosca y Casta, porque las leyes que vienen se deciden en las urnas. No importa quién mande, acá mandamos la posta. Ya no me encuentro preguntando sobre amor. Por fin no hay nada que pretenda no saber. Entiendo que no hay relación entre amar y envejecer. Ya no me encuentro preguntando cómo dar. Por fin comparto por el miedo de perder el milagro de tus caricias, llegando el amanecer. Ya no me encuentro contestando un yo que sé. Por fin entiendo que en tus redes yo caí. Ya no me encuentro preguntándome por qué. Por fin entiendo de una vez el por qué sí. Porque te vi, te dejé entrar, cerré la puerta y te elegí. Porque esos dos faroles pueden hacer que si estoy fané, las pequeñas cosas se bañen del brillo de esa ternura que transmitís cuando me mirás. Hoy puedo entender que te gusta el té, que odias el café, que no quieres rosas, que a pesar del vértigo no hay altura que impida que me saque el disfraz. Tirando a matar, dándonos changüí, puro razonar, puro frenesí. Siempre fue así nuestra historia, que funcione o no, que esté bien o mal, vivirlo con vos para mí es la gloria. Sin escatimar, sin darnos de más. Y mientras suena aquí en la tarde de Ecomedios Piti Fernández, la doctora 2, yo ya estoy en comunicación con nuestro próximo invitado. Él es Walter Martelo. Ahora le voy a preguntar si lo pronuncié bien, defensor del pueblo adjunto general de la provincia de Buenos Aires y ex interventor del Ente Nacional Regulador de Electricidad, ENRE. Walter, bienvenido, buenas tardes. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la comunicación. ¿Dije bien tu apellido, Martelo o Martelio? Sí, perfecto. Bien. No, Martelo. Bien. A ver, lo primero que quiero preguntarte es, el gobierno lanzó una reforma que busca liberalizar el mercado eléctrico y reducir la intervención estatal. ¿Qué impacto crees que va a tener en los usuarios residenciales? Digo, si uno ve los titulares de algunos periódicos, dicen que, o decían que las empresas iban a pagar menos que los residenciales. ¿Cómo es esto? Sí, en realidad, bajo ese título, lo que viene ocurriendo desde hace ya más de un año y medio es, por un lado, la quita de subsidios. Casi 1 millón de personas que estaban subsidiadas, que pasan a no pagar tarifa plena, y por otro lado, la disposición de un mecanismo de dolarización de tarifas, de actualización mensual, que inclusive te diría en los últimos meses se da, por cómo está formulado técnicamente ese índice de aumento, lo habrán visto la gente por ahí en este mes, que la factura eléctrica en el AMBA, en lo que es Edesur Sur, aumentó un 3,8% y sin embargo el índice de inflación fue de 2%. Claro. Entonces, lo que va ocurriendo mes a mes, a partir de estos incrementos, es que se empieza a despegar notoriamente en los usuarios residenciales el valor del precio de la tarifa respecto a dos cuestiones. Primero, al índice de precio del consumidor, como dijimos anteriormente, pero fundamentalmente a los ingresos. Entonces, lo que está ocurriendo es que bajo ese ampuloso nombre tenemos tarifas de primer mundo con un servicio que ante la menor cuestión climatológica, todos vemos lo que sucede, ¿no? Que sigue siendo el mismo o parecido al de hace 30 años por la falta de inversión reiterada, claro, sobre todo en el área de Edesur, ¿no? Bien. A ver, ¿hay riesgo de que esta desregulación derive en aumentos descontrolados o desigualdades entre provincias? Digo, teniendo en cuenta que hay algunas provincias que generan su electricidad. No por la generación, sino porque cada provincia, digamos, tiene bajo su órbita las distribuidoras de energía, que es el último tramo, digamos, en la parte que llega a tu casa, ¿no? Bien. Las distribuidoras, lo que ocurre es que muchas veces se confunde porque tanto en Cava como en el conurbano bonaerense actúa Edenor y Edesur, que son las únicas dos empresas que regula el gobierno nacional. Bien. El resto son empresas provinciales o cooperativas, donde queda a merced del gobierno de esa jurisdicción determinar, o de los entes reguladores de esa jurisdicción, determinar los incrementos mensuales. Bien. A ver, hay también algún punto que habla de la desregulación. ¿Está preparado el Estado, tanto nacional como provincial, para controlar a las empresas si se reduce esa regulación? Sí, obviamente los entes reguladores están preparados, son figuras que vienen de la época de las privatizaciones, o sea, por los años 90. Claro. Lo que ocurre es que también hay una tendencia a la disolución de los entes. ¿No? Fíjate que en el caso nuestro, en el de Norte, del Sur, el de la Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, se marcha hacia una fusión entre lo que tiene que ver el ente regulador del gas y el ente regulador de energía eléctrica. Son materias absolutamente distintas, bien, pero digamos, en los próximos meses lo que vamos a ver es la creación de un nuevo ente que abarque las dos cuestiones. La consecuencia de alguna forma de naturalizar la incumbencia es que menor control y obviamente las empresas ante el menor control, mayor rentabilidad y menor inversión, peor servicio. Digamos, esa es la ecuación, ¿no? Claro. Claro, estoy hablando con Walter Martelo, defensor del pueblo, adjunto general de la provincia de Buenos Aires, ex interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE.
¿Cómo, ahora te lo pregunto más como defensor, cómo evaluás el funcionamiento de las distribuidoras eléctricas bajo la provincia o que están en la provincia de Buenos Aires? Bueno, ahí es distinto porque en muchos lugares la cuestión de la distribución está bajo la figura de cooperativas. Ah, bien. Entonces, es el propio gobierno, más allá de una empresa que se DELAP, que es la que tiene por ahí mayor presencia dentro del territorio provincial, el gobierno de la provincia, digamos, de alguna forma establece flujo de fondos para mantener la inversión y eso provoca, es muy raro, más allá en el caso de DELAP, que vos veas grandes apagones o usuarios con muchos días sin servicio, como se ve en general en el área de concesión de Sur, básicamente, ¿no? De Norte, también ha mejorado muchísimo. Pero tiene otras características, además las cooperativas son de lugares más pequeños. Vos pensás que entre de Norte y de Sur hay casi 5,5 millones de usuarios, ¿no? Claro. Y en general en el interior del país se da que la respuesta es más fácil porque los usuarios son menor cantidad. Digamos, es un mapa distinto, pero además que tiene mucha presencia estatal y eso logra un determinado nivel de calidad de servicio que lamentablemente no tenemos nosotros. Bien. Walter, ¿y cuáles son los principales reclamos de los usuarios bonaerenses ante la Defensoría, digamos, en términos de energía? Digo, bueno, los cortes me decís que no hay tantos, pero, qué sé yo, pienso en tarifas, facturación, atención de las empresas. ¿Qué termómetro tenés ahí? Sí, tarifas, obviamente, tarifas, y una cuestión que va íntimamente ligada, que es el endeudamiento familiar por tarifas, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Al haberse disparado casi en un 400, 500%, un poco más en algunos casos, las tarifas desde el 23 a la fecha, y eso no tener correlato con nuestros ingresos, lo que está ocurriendo, y la pérdida de los subsidios que hablábamos anteriormente, eso trajo aparejado que, bueno, el costo de los servicios públicos ya no es ese 10% promedio histórico que fue. Seguramente los que nos están escuchando y saquen la cuenta, claro, van a dar cuenta que es mucho más. Bueno, eso lo que genera es obviamente que vos tenés que restringir otros gastos. En primer término, que te empieces a endeudar. En primer término, pagando en cuotas con la tarjeta de crédito, después con una billetera virtual, y por último, al no poder hacer frente al pago con la distribuidora, solicitando un plan de pago frente a la distribuidora. Ahora, el problema es que a la próxima factura vos tenés que abonar la nueva factura más las cuotas que te han otorgado. Y ahí se está formulando en muchas familias un cuello de botella que es muy importante, y que nosotros lo que estamos reclamando es que de alguna forma los planes de pago que otorgan las distribuidoras tengan más cuotas, que sean una tasa de interés razonable, y además que mientras el usuario esté en mora solamente en 2 facturas, no se procede al corte, ¿no? Porque si no, lo que pasa es que al liberarse todo, la empresa viene, vos debes una factura y puede generarte un corte eléctrico con las consecuencias que tiene para la vida diaria de tu familia, ¿no? Walter, te agradezco muchísimo la comunicación. Me quedo pensando en lo que decís, en esa pelota de nieve, ¿no? Que no para. Digo, una vez que te cortan, después hay un costo también para que te restauren nuevamente el servicio. Te hago la última cortita. ¿Está bien el precio de la tarifa según tu mirada? Que digo, olvidémonos de los subsidios. Digo, ¿es un precio lógico el que tiene hoy? Te diría que no, porque siempre el criterio fue, el reclamo del precio fue que debía acompañar al dólar. Recompusieron, acompañó al dólar, y el dólar hace un año que está en un nuevo precio y las tarifas siguen subiendo. Entonces, me parece que hay una distorsión que deberían corregir los reguladores rápidamente. Bien, Walter, un placer hablar con vos.
Igualmente, un gusto. Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto general de la provincia de Buenos Aires, ex interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, aquí en Rosca y Casta. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito, sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Fervi, reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá en fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con un año de garantía. Fervi. Chequeado, reacondicionado, garantizado. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Y ya estoy en comunicación con Emanuel Ferrario, legislador porteño por Volvamos Buenos Aires. Emanuel, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo va? Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo para vos y tu audiencia. Bien. Está a punto de llover este martes, parece. No, tremendo, tremendo. Yo ando en moto, así que me voy a mojar, pero bueno, bienvenido sea. Decirte que sí, que te prepares, que sí, te vas a mojar. Emanuel, bueno, a ver, hay algunas cositas que quiero hablar con vos. Estás con un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, me gustan los animales, me gustan los perros, con la ley Huellas. Te quiero preguntar, primero que nada, ¿qué cambia concretamente con la nueva ley Huellas respecto al marco anterior de protección animal? Bueno, mira, lo que nosotros hicimos con el primer capítulo de Huellas que se aprobó, que es el maltrato contra maltrato animal, es primero aumentar mucho las penas. Bien. ¿Sí? Las penas por maltrato, aumentar las multas, aumentar los días de trabajo comunitario y aumentar los días de arresto. ¿Sí? Para todas las contravenciones y faltas que están en la ciudad de Buenos Aires. Incluso creamos una nueva contravención que es la de dejar a perros o gatos encerrados en los autos. Viste que siempre se ve lamentablemente noticias de este tipo. Totalmente, con un montón de calor y los perros o los gatos ahí adentro. Totalmente, se ven historias realmente espantosas. Claramente aumentamos mucho las penas para este tipo de contravenciones, de falta, de muestras de maltrato. Además, Sergio, creamos el registro de maltratadores, que esto era una demanda muy importante de las organizaciones. Sí, es muy importante, porque una vez que una persona pasa por sentencia firme y se confirma efectivamente que maltrató a un animal, esa persona no puede volver a tener un animal, vivir un animal o trabajar en relación directa con un animal. Claro. Imagínate un maltratador que de vuelta atiende una veterinaria, lo que sea, como claramente eso no puede pasar. Qué bueno. Y el tercer punto de esta ley es que lo que se recauda por las penas, las multas, vaya para programas de bienestar animal. Y esto es, si querés, es el primer capítulo de Huellas. Huellas es mucho más grande. Huellas implica dar discusiones sobre un plan de castración y esterilización masiva, implica dar discusiones sobre un sistema para qué hacer con los animales que nos encontramos en la calle. Te encontrás con un perro en la calle. ¿Qué haces? ¿A dónde llamás? Bueno, hoy no existe un número como tal. Vas a empezar a rebotar entre distintos números y vas a terminar llamando y contactando a algún refugio o alguna organización para que cubra esa ausencia del Estado. Algunos rescatadores que hacen una obra tremenda.
Es tremendo el trabajo que hacen. Tremendo. Lo hacen todos los días, en todo horario, y se endeudan, y le ponen en la cara, el cuerpo, digo, todo lo que significa absolutamente. ese proceso, incluso emocionalmente, ¿no? Y también tiene que ver huellas con el transporte público, tiene que ver con temas de caniles, no solo la cantidad de caniles, sino cuáles son los estándares mínimos para los caniles, para que las personas puedan ir con sus perros a los caniles. Bueno, huellas es un paquete que es muy grande, que abarca todo eso, y por eso este sábado, a las 3 de la tarde, nos encontramos todas las organizaciones, rescatistas, activistas, influencers que vienen trabajando este tema, educadores, todos nos encontramos este sábado, 15 de noviembre, a las 15 horas, en Distrito Arcos, en Palermo, para entre todos discutir esta agenda y priorizar cómo seguimos. Bien. ¿Sí? Bien. Porque esta agenda, para mí lo que tiene de maravilloso esta agenda es que todos estamos buscando lo mismo, ¿no? Que la ciudad de Buenos Aires abrace a todas las familias por igual, que sea una ciudad donde todos podamos vivir plenamente y donde reconocemos el lugar y la importancia que tienen los animales en nuestra familia. Entonces, lo que se trata es de eso, de hacer de Buenos Aires una ciudad pet friendly, de verdad, y como digo yo, la más pet friendly del mundo. Bueno, qué buena iniciativa, Emanuel, te lo quiero agradecer de manera pública. Digo, repito, después lo vamos a dejar en las redes, obviamente. Huellas este sábado a las 15 horas, este sábado 15 de noviembre a las 15 horas en el anfiteatro de Distrito Arcos. Ahí podés acercarte a participar del debate, digo, proponer ideas. Sí, por favor, exactamente, vamos a votar todas las iniciativas que tenemos de una manera como bastante, si querés, abierta y moderna. Vamos a votar con la priorización. Todas son importantes, lo que necesitamos es priorizarlas, ver de qué manera seguimos avanzando con la ley Huellas. Bien, te corro un poquito de la ley Huellas, te pregunto, ¿cómo ves el proceso de discusión del presupuesto en la legislatura? ¿Qué cosas cambiarías o mejorarías del proyecto enviado por el Ejecutivo? Digo, a grandes rasgos, no necesito que me hagas un análisis, no. Aquella cosa que beneficia o perjudica al vecino, básicamente. Mira, yo te digo lo que pienso. A mí me parece que el presupuesto de la ciudad refleja algo que es algo bastante común, que venimos viendo estos últimos 2 años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, que es una falta de visión, ¿no? Bien. Yo creo que hay un tema de prioridades, hay un tema de futuro, como que la ciudad se desconectó del futuro. Uh-huh. Por ejemplo, es un presupuesto que plantea para la ciudad como meta que el 100% de las calzadas estén en buen estado. Vos me preguntás a mí, yo te digo, che, eso para la ciudad de Buenos Aires es el objetivo, que el 100% de las calzadas estén en buen estado. Claramente la ciudad de Buenos Aires merece mucho más en la discusión. Y es un problema que estemos discutiendo esto, que es muy básico, ¿no? Bien. Es un gobierno que tiene dificultades para cumplir con lo mínimo de servicio del ABL, del alumbrado del barrio y la limpieza. Entonces, bueno, claro, tiene un desafío grande en discutir futuro. ¿Qué pienso yo? Que la ciudad merece una discusión mucho más profunda de prioridades, ¿sí? Por ejemplo, transporte público, colectivos eléctricos. La ciudad recibió las 31 líneas de colectivo. Bueno, ok, ¿cómo vamos a hacer? Pongamos un plazo para que todos los colectivos de la ciudad definitivamente sean pasados eléctricos, ¿sí? Sean eléctricos, que las garitas y las paradas sean accesibles, que tengamos un sistema predictivo para poder saber cuándo viene el bondi. Entonces yo creo que esas cosas son cosas que no pueden esperar. El presupuesto, si querés, tiene algo que es positivo para mí, que es que continúa, por ejemplo, con el equilibrio fiscal. Algo que había arrancado Larreta, y ellos continúan con el equilibrio fiscal, y eso es muy importante porque las cuentas ordenadas son clave. Claro. ¿Sí? Y para mí un Estado ordenado es muy importante para poder administrar, para poder bajar impuestos. Eso es una de las propuestas que estoy impulsando. Baja de sellos. Creo que hay que bajar sellos a créditos hipotecarios, creo que hay que bajar sellos a créditos para el pago de tarjetas de crédito. Digo, hay que bajar sellos para lo que es crédito de primer auto, compra de leasing de autos. Creo que definitivamente hay que hacer un esfuerzo grande en la baja de sellos para descomprimir la presión que están viviendo los porteños, ¿sí? Eso sería muy importante para el bolsillo de las personas, y para el costo fiscal es realmente muy menor comparado al presupuesto de la ciudad, ¿no? Bien. Y al superávit que tiene la ciudad. Me preocupa la coparticipación. Claro. Ahí hubo un reclamo del jefe de gobierno. ¿Cuán importante es? Hubo un acuerdo que no se cumplió, hay un dictamen, hay una
no me acuerdo si es un dictamen, te lo digo sinceramente, pero hay algo de la justicia que obliga, la Corte Suprema obliga, ¿y cómo evaluás el rol ahora de Santilli, ¿no? como ese gran mediador? Bueno, yo tengo un respeto personal muy grande hacia Santilli, trabajamos juntos durante el gobierno de Horacio, incluso en la legislatura, él como persona, creo que es una gran persona. Ahora, lo que considero es que acá hay una responsabilidad del jefe de gobierno, ¿sí?, de la ciudad, de reclamar por esta coparticipación y por el pago semanal de coparticipación, lo que se llama el flujo de la coparticipación, y el reclamo de la deuda histórica, lo que se llama el stock de esa deuda, que son 6.000 millones de dólares. Y con respecto al flujo, yo veía el comunicado y el comunicado dice, bueno, lo evaluamos como positivo el encuentro. Y 2 años para evaluar un encuentro de manera positiva, bueno, como porteño me preocupa un poco, porque hay una alianza electoral, fueron juntos en las elecciones para candidatos a diputados y pareciera como que estas cosas que son tan medulares de la relación, tan esenciales de la relación, no se discutieron antes. Emanuel, perdóname que te interrumpa, pero ¿crees que el jefe de gobierno está priorizando la sintonía con la Casa Rosada antes que la necesidad de los porteños? Bueno, yo creo que es una relación la que tienen entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, como dirían los más chicos, una relación bastante tóxica, ¿no? Claro, es una relación tóxica. El problema, las relaciones tóxicas son siempre condenables, son siempre no deseables. Ahora, cuando hay 3 millones de vecinos en el medio mirando esto y dependemos de lo que ellos dialoguen o acuerden para el bienestar de la ciudad y para la estabilidad de la ciudad, bueno, a mí me parece que eso es preocupante. Yo creo que hay que priorizar la agenda de la ciudad de Buenos Aires. Esa es la obligación que tiene el gobierno de la ciudad. Siempre es esa, defendernos a nosotros, a los porteños, y los compromisos que se asume frente a eso, porque además es una demanda que inició Larreta en su momento contra el gobierno nacional. Fue una defensa muy grande que hicimos siempre para proteger la coparticipación de recursos que son nuestros, que son justos y que nos merecemos. Entonces, creo que es muy importante que eso tenga como un proceso que se le dé celeridad y por sobre todo que se cumplan los acuerdos y los compromisos. Emanuel, me quedé sin tiempo, lamentablemente, siempre es un placer, de verdad, personal, hablar con vos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por llamarme y siempre a disposición. Cuando quieras, acá estoy. Dale, un placer enorme. Muy buen martes. Muchas gracias. Emanuel Ferrario, legislador porteño por Volvamos Buenos Aires, aquí en Rosca y Casta. Nos estamos yendo, qué gran tema tenemos de fondo, el plan de la mariposa, túnel de la vida. Y yo quiero agradecerle primero a los que nos escuchan, al querido Pablito Jaluf, que está por ahí, al querido Omar Pascale y tantos otros que siempre se prenden a hacer el aguante a las 18, Silvina Escorza también por ahí. Gracias, sinceramente gracias por escuchar este Rosca y Casta. Y le quiero agradecer a ellos también, que sin ellos sería imposible hacer este programa que hacemos con mucha responsabilidad, con mucho respeto y con mucha dignidad. En la producción ejecutiva, Javier Pensic. En la producción periodística, Matías Hurtak. En la operación, el gran Gerardo Subirana, que ahí lo estoy viendo. En la edición, Javier Martínez. ¿Quién te habla? Sergio Rosso. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí a las 18. Todos los martes te hacemos compañía de 18 a 19. Vos, yo te recomiendo que te quedes en la radio, que sigas prendida y prendido a la tarde de Ecomedios. Ya llega Enrique Sebach con un zoom sobre la economía. Nosotros, como te dije, nos encontramos el próximo martes aquí a las 18. Chao, gracias.